Buenas noches a todos aquí reunidos. Bienvenidos. Vamos a reunirnos para deleitarnos escuchando la palabra del Señor. Vamos a ponernos delante de su presencia primeramente en una corta oración delante de Dios. Padre bueno y misericordioso, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres grande y poderoso, Señor. Hoy pedimos, Señor, tu intervención en este culto, Señor, en este compartir, que seas tú trayendo liberación, sanación, Padre, a nuestras almas, que podamos nosotros conocer la verdad que hay en Cristo Jesús, que sea tu Espíritu Santo tocando nuestro corazón, Señor, trayendo esa paz, esa alegría y ese gozo que invaden al cual tú has escogido, Dios. Por favor, permite que tu Santo Espíritu nos llene totalmente de toda tu plenitud en Cristo Jesús. Y permite que esta palabra, Señor, que vamos a hablar hoy sea palabra tuya y no sea palabra de hombre. Porque necesitamos que seas tú hablándonos en esta noche, Padre. Por favor, en el nombre de Jesús, de tu Hijo amado. Amén. 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 Bueno, con esta vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 4, verso 32 al verso 37. En el título aparece: los creyentes comparten sus bienes. Entonces dice así la palabra del Señor: todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los pies de los apóstoles, para que se distribuyera cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Amén. Amén. Bueno, hermanos, la palabra que Dios nos trae hoy es poderosa en el nombre de Jesús. Amén. Nos está relatando la palabra de cómo vivía en la iglesia, cómo era ese convivir entre los hermanos en el primer siglo, cuando empezó la iglesia del Señor Jesús. ¿Cómo era ese trato entre hermanos? Nos dicen que vendían sus propiedades y llevaban lo vendido a los pies de los apóstoles, y que los apóstoles distribuían según la necesidad de cada uno, y que en ellos no había necesitado, no había ningún necesitado. Es maravilloso ver cómo el amor de Dios se manifestaba grandemente en la iglesia, en la comunidad de los santos. Vemos que las personas corrían desaforadas, vendían lo que tenían y llevaban y se lo daban a los apóstoles, para que los apóstoles repartieran entre los demás necesitados. En la iglesia, hermanos, hay gente que tiene modo, hay otra gente, otros hermanos acomodados, hay otros que están necesitados, en necesidad. Y cuando vivimos el amor de Dios entre nosotros mismos, entre nosotros los creyentes, es una maravilla ver cómo al leer estos pasajes Dios nos habla y nos da testimonio de qué es una vida cristiana en comunidad, de qué realmente es una vida cristiana, qué realmente es una iglesia, una congregación, cómo tiene que ser el trato entre nosotros. En esta iglesia había gente, en esta congregación, había gente que tenía mucha plata. Estas personas vendían sus terrenos, sus cosas, y se la daban a los apóstoles para que ellos se la dieran a los hermanos que no tenían nada. Y todos estaban bien, ¿no? Nadie le faltaba nada. Todo el mundo estaba con alimentos, se ayudaban entre ellos. Entonces, tremendo ver cómo se movía el Espíritu Santo en la iglesia. Es una bendición tener una vida así, pero nos vamos a centrar en
en las personas que llevaban todo eso a los pies de los apóstoles, que vendían todo y se lo llevaban a los apóstoles. Mucha gente dice, bueno, ¿por qué? ¿Cómo yo voy a vender cosas? Estaban locos en ese tiempo. Les lavaron el cerebro, porque gente acomodada, ¿cómo iba a vender cosas para llevárselo a los apóstoles? ¿No? ¿Cómo iban a vender cosas? Y decían que todo tenían en común y todo se lo prestaban. Entonces, mucha gente puede decir, estaban locos. ¿Quién va a hacer esto en estos tiempos? ¿Quién va a vender un carro y lo va a llevar a la congregación y le va a decir, tome pastor, para que lo distribuya en los necesitados de la iglesia, entre mis hermanos? Porque siempre, en cada congregación, no todos tienen la misma comodidad material. Hay unos que están más acomodados, bendito sea Dios, que los tienen en una posición, digamos, más altica que los demás, ¿cierto? Todos en la iglesia necesitamos. Entonces, mucha gente puede decir, no, qué locura es vender cosas y dárselo a otra persona. Qué locura, yo no veo por qué esa gente, esos cristianos, esos evangélicos a toda hora dicen que ayudar a los demás y que primero está ayudar a los demás. No, ¿y yo qué? Yo tengo que prosperar, puede decir la gente de afuera, ¿cierto? La verdad es que ellos no lo van a entender. Ellos no lo van a entender. Estos discípulos del Señor vendían todo y no lo vendían con tristeza. No daban a la iglesia cosas con tristeza. Antes se regocijaban, estaban gozosos, estaban deleitosos de darle a los hermanos, de ayudarle a la congregación, ¿cierto? No daban con tristeza. Por eso dice la palabra que Dios ama al dador alegre. Y estos discípulos lo daban con alegría. A pesar de que vendían todo, daban todo con alegría. Entonces, peor aún, la gente pudo decir, tras de que venden cosas para dárselo a quien sabe qué, lo hacen alegres. Están re locos. Yo nunca haría eso, podrían haber dicho. Pero la verdad no entendían, hermanos. Hay algo que tenemos que tener claro. Cuando una persona nace de nuevo, cuando el Padre le da el Espíritu Santo, la persona nace, Dios lo transforma y puede ver cosas maravillosas, espirituales, entiende lo que es el reino de los cielos. Y para eso vamos al libro de Juan, capítulo 3, verso 1, 2 y 3, para complementar un poquito este tema. Dice en el libro de Juan, capítulo 3, lo siguiente: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Qué dice el Señor Jesús ahí? Dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Pablo, el apóstol Pablo, dice que para los que no creen, Cristo es locura, ¿no? Para los griegos era locura, o sea, no podían entender. Hermano, si tú no has nacido de nuevo, no puedes entender la maravilla que es tener a Cristo en tu vida. No puedes entender que es el reino de los cielos. Es algo que se siente, que se vive. No solo son palabras, se tienen que vivir. Y ahí es donde está el secreto. ¿Por qué estos discípulos daban así tan generosamente, con esa alegría? Porque sabían lo que tenían en el reino de los cielos. Estaban gozosos, alegres. Tenían por poco todo lo de aquí de la tierra. Como dice el apóstol Pablo, pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque todo esto va a desaparecer, es pasajero. Pero no podemos entender eso si no hemos nacido de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, no puedes entender. Si tú no has nacido de nuevo, no puedes adorar con alegría de corazón. Si tú no has nacido de nuevo, te va a quedar duro llevar la palabra de Dios. Si tú no has nacido de nuevo, no te vas a alegrar con la palabra de Dios. Si tú no has nacido de nuevo, no puedes demostrar estos frutos de ese nacimiento.
porque esto es un fruto que estamos leyendo hoy, de lo al el Espíritu Santo en nuestras vidas. Mucha gente vemos hoy en día que va a las congregaciones, pero se olvida de sus hermanos, ¿no? Se olvida de sus hermanos, les da para dar 2,000 pesos, 5,000 pesos, para ayudarles en algo, en comida, en algo. Se les ve que les cuesta trabajo hacerlo. No debería ser así, porque si decimos que hemos nacido de nuevo y que somos creyentes verdaderos en Cristo, eso debería emanar de nosotros, salir naturalmente. No tendríamos que forzarlo, no, tenía que salir naturalmente esa bondad de nuestro corazón. ¿Cuál es el problema? Pueden haber dos causas. Una, que estés frío. Puedes tener el Espíritu Santo, pero puedes estar frío, estar en un estado de frialdad. O dos, no has nacido de nuevo, no tienes el Espíritu Santo morando en tu vida y por lo tanto no tienes el perdón de Dios. Estás condenado. Estas son las señales, hermano. ¿Por qué estamos especificando, mejor dicho, por qué Dios está hoy trayendo estos temas a la iglesia? Para nadie es un secreto que estamos en los últimos tiempos. El tiempo se acerca. Se está agotando el tiempo. Y dice el Señor que Él viene por una iglesia pura, sin mancha, sin arruga. ¿Cómo pretendemos nosotros esperar al Señor en su regreso si no nos metemos más con Él y si estamos haciendo las cosas mal? Por eso Él está preparando a su iglesia. Así como cuando una mujer se va a casar, ¿no? ¿Qué hace una mujer cuando se va a casar? Se prepara. Amén. Se prepara. Se adorna, se pone bonita, se pone un vestido blanco que simboliza la pureza, ¿cierto? Se prepara para ir a casarse con el novio. Ella no va a ir así como desarreglada, sino que se prepara, porque sabe a dónde va a ir, al encuentro con el esposo, con el futuro esposo. De igual manera nosotros como iglesia, porque la palabra dice que la iglesia es la esposa del Cordero, y el Cordero, el esposo, viene por una iglesia que Él dejó pura, santa y sin mancha. Que algunos líderes la han manchado y han permitido cosas dentro de las iglesias de Jesús es otra cosa, pero Él la dejó limpia, mancha y sin arruga. Y ahora Él está hablando por medio de sus siervos, como dice en el libro Apocalipsis: vengo pronto, y mi corona conmigo, el premio conmigo. Pero no olvidemos que tras esa corona, ese premio, también el Señor viene a juzgar a vivos y muertos. Entonces el Señor nos está hablando hoy, nos está diciendo: prepárense, ya queda poco tiempo, el tiempo se acerca. ¿Qué estás haciendo? ¿De verdad tienes los frutos del Espíritu Santo en tu vida? ¿De verdad estás buscando más a Dios? Porque si tenemos ese amor de Dios y ese amor por Jesús, tenemos que estar en una constante búsqueda de Él. Dice que el que tiene esa esperanza de recibir al Cordero se purifica a sí mismo con la ayuda del Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo no está en nuestra vida, no podemos. Pero hermanos, el tiempo está cerca. No lo cojamos en chiste y en mentira. Ahora, dentro de la iglesia del Señor se ve mucha desfachatez. Hay más no creyentes dentro de la iglesia que fuera de ella. Y no debería ser así. Dice la palabra que la iglesia, a través de la iglesia, Dios iba a mostrar los secretos de Cristo y todas las cosas reveladas a través de la iglesia. Pero ¿qué está haciendo la iglesia?
o no la iglesia, porque la iglesia es del Señor Jesús. ¿Qué están haciendo los líderes? ¿Qué están haciendo las cabezas de la iglesia? Los pastores, los ancianos, ¿qué están haciendo con ella? Porque la iglesia no es de nosotros. La iglesia no es mía. La congregación no es mía. Es del Señor Jesús. Es de Él. Entonces, ¿qué estamos haciendo como iglesia y como creyentes? Digo como iglesia porque cuando nos reunimos, como dice el apóstol Pablo, nos reunimos como iglesia para compartir palabra, para alabar al Señor, nos reunimos mal. No nos reunimos unánimemente para alabar a Dios, sino para otras cosas. Cada quien viene por un motivo diferente. Y muchas veces se infiltran, como dice el apóstol Pablo, personas que no son creyentes y son las que vienen a formar la discordia y otras cosas. Por eso tenemos que prestar cuidado a lo que Dios nos está hablando hoy y no tomarlo a la ligera. No nos parezca tan extraño, ¿no?, en este tiempo que vuelva a suceder esto que pasó en Hechos. Esto que estamos leyendo en Hechos tiene que ser una vida diaria en la comunidad, en la iglesia. Una vida de amor, de compromiso, de bondad, de amor los unos con los otros. Pero ahora en las congregaciones tenemos que cada quien tira para su lado. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el amor que predicamos? ¿Dónde está el amor que predicamos? ¿Dónde está? Porque si tú vienes con envidia, con odio, estás mal. ¿Qué dice el apóstol Juan? El que odia a su hermano está en tinieblas y no ve hacia dónde va. ¿Y hacia dónde crees que vas? Hacia la perdición. Y Dios no quiere eso, por eso nos habla por medio de la palabra, para que prestemos atención. Entonces, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿Dónde está el amor? Dice en el libro de Jeremías: y los sacerdotes no preguntaron por mí, ni me buscaron, ni preguntaron ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Necesitamos a Dios en las iglesias, necesitamos la administración del Espíritu Santo en las iglesias, necesitamos del Señor en las iglesias, no el hombre. No necesitamos sabiduría de hombre ni inteligencia de hombre, necesitamos el poder de Dios dentro de la iglesia para vivir una vida santa, una vida digna del Evangelio, como dice la palabra de Dios. Necesitamos llenarnos más de Él, cada día más, crecer en esa confianza en Dios, porque es Él el que nos da la firmeza y la fortaleza para esperarlo y saber que no hemos creído en vano, que lo que se está escrito se va a cumplir. Y si Él dijo que Él iba a venir, Él va a venir. Amén. Amén. Entonces, hermano, el Señor todavía está ahí. Él no ha cerrado la puerta. No esperemos como en el tiempo de Noé, que en el transcurso de que Noé hizo el arca, Noé predicó el arrepentimiento, les dijo: arrepiéntanse, Dios va a mandar un diluvio, miren, vea, entren. Ninguno hizo caso. Siguieron ahí comiendo, bebiendo, o como en Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Que estaban comiendo, bebiendo, como dijo el Señor Jesús, y vino la destrucción repentina. Dicen en Génesis que cuando Noé entró al arca con su esposa, su nuera y sus hijos, fue Dios el que cerró la puerta del arca, no fue Noé. O sea que no depende de nosotros el abrir o el cerrar la puerta, depende de Dios. Y nosotros no somos Dios para saber el tiempo ni cuándo Él la vaya a cerrar. Lo único que podemos decir es que aún la puerta está abierta para todo aquel que quiera hallar la salvación en Él, que quiera salvar su alma. La puerta está abierta, ¿cierto? No vaya a ser que después el Señor cierre la puerta y nos quedemos por fuera y gritemos y pataleemos: ábrenos, Señor, como las vírgenes insensatas.
Ábrenos, Señor, ábrenos. Queremos entrar. Mira tú, Jesús. Yo prediqué, yo hablé, yo fui a la iglesia, todos los domingos no falté. Di el diezmo, di la ofrenda, me vestía de largo. Ábreme. ¿Qué va a decir el Señor? Como les respondió a las vírgenes insensatas, no las conozco. Palabras suaves, porque en otra parte, cuando dice que todos van a preguntar por él, dice el Señor, aléjate de mí. Nunca los conocí, hacedores de maldad. Entonces no esperemos a que se cierre esa puerta, y menos nosotros, los que ya hemos adquirido la salvación de Dios. Tú, hermano, que estás ahí escuchando, te invito a que cada día te alimentes más de Dios, cada día estés firme en las promesas que Dios nos da por medio de su palabra, y que no dudemos de su veracidad, porque Él va a venir. Y a ti, amigo, si estás escuchando esta palabra de hoy y no has recibido a Cristo en tu corazón, no has buscado el perdón de Dios, déjame decirte que estás bajo la ira de Dios, estás bajo condenación. La puerta aún está abierta para ti. Dios quiere tu salvación, Dios quiere darte vida, pero Él no te obliga. Él no te va a coger de las manos a la fuerza. Dios te habla y te está diciendo en este momento, arrepiéntete. Yo te amo, pero la manera en que tú vives no me agrada. Yo te amo, pero estás en pecado. Yo te amo y quiero darte vida eterna, quiero limpiarte, pero tú estás sucio con el pecado, déjame limpiarte. Eso te está diciendo el Señor. Entonces no endurezcamos el corazón, sino que antes podamos responder a ese llamado que Dios nos hace por medio de su palabra, y entreguémonos por completo a servir a Dios. Y como dije anteriormente, nadie puede asegurar eso. Mucha gente nos va a decir locos, fanáticos, los aleluya, dicen unos, los evangélicos, o unos dicen los evangélicos, bueno, nos podrán decir locos, pero si la persona no ha nacido de nuevo, no sabe de lo que se está perdiendo, no sabe que es el reino de los cielos, no sabe lo grande que Dios nos tiene reservado en los cielos. Amigo, tú no sabes lo grande que tiene Dios para ti y está esperando por ti. No nos hagamos los locos, no endurezcamos el corazón ante la palabra de Dios. Todavía hay tiempo. No esperemos a que se acabe el tiempo. Tal vez, amigo, el tiempo se acorte más rápido de lo que piensas. Sea que alcancemos a llegar a la gran tribulación, o sea que por la voluntad de Dios nos pase algo y partamos de este mundo. ¿Te imaginas si te pasa algo y partas de este mundo sin conocer a Cristo, sin haber recibido el perdón de Dios? Te vas a levantar en el día de la resurrección, pero te vas a levantar para castigo y vergüenza, dice la palabra. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso para tu vida. Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que te condenes. Dios quiere darte vida y vida en abundancia. Es algo que el Señor nos está hablando a través de su palabra. No es tiempo para predicar prosperidad. No es tiempo para predicar prosperidad. No es tiempo para predicar cosas bonitas. No, es tiempo para hablar la verdad. Es tiempo para predicar la palabra de Dios, no palabra de hombre. Es tiempo de prepararse. Es tiempo para prepararse para las bodas del Cordero. Ya no es tiempo para andar en juegos. Ya no es tiempo para andar, como dice el apóstol Pablo, pensando como niños, sino como adultos en la fe, sabiendo hacia dónde vamos. Dice el Señor Jesús, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que testificamos, o sea, de lo que vivimos, de lo que podemos ver.
Entonces, amigos y hermanos, los invito a que meditemos en la palabra de Dios, que cada día más nos unamos para estar unánimes con todos los santos. Porque grande es Dios que busca nuestra salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos has brindado esta noche. Esperamos que sea tu Espíritu Santo revelándonos cosas maravillosas por medio de tu palabra, Dios, que nos permitas vivir una vida santa en el nombre de Jesús, que seas tú cuidándonos y apartándonos de tanta maldad que hay, y permítenos cada día más crecer en tu conocimiento, Señor, y poder deleitarnos y gozarnos en tu reino, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.